los que están escuchando, porque seguro tienes un mensaje para ellos. Esperemos que así sea. Gracias por el privilegio de hablar por ti y de ti. En el nombre de Jesús, amén. Pues hoy vamos a hablar de algo bien interesante. Hoy vamos a hablar de la historia de los 3 hombres, dicen tres hombres que buscaron lo sobrenatural, lo extraordinario. Por eso empecé así, porque si queremos encontrar lo extraordinario, vamos a tener que hacer algo similar a lo que estos hombres hicieron, porque lo encontraron. ¿Quiénes son esos hombres? Los 3 reyes magos, como los conocemos. ¿Y por qué es bueno saber su historia? Porque hay mucho que podemos aprender de ellos. Ahora, para empezar, déjenme hago una nota aparte que creo que es interesante. ¿Sabían ustedes que muchas personas piensan que el dar regalos durante la Navidad se inició debido a que estos hombres hicieron lo que hicieron ellos cuando le llevaron regalos a Jesús? Y obviamente en nuestro país, como muchos otros países hispanos, como todos sabemos, mucha gente se espera a dar regalos hasta el 6 de enero, que es la fecha en que piensan que estos hombres llegaron a verlo. Qué interesante, ¿no lo creen? Es como una nota aparte, que a lo mejor esta tradición, que es una bonita tradición, salió de ahí, de los regalos que estos hombres le llevaron a este bebé. Pero la pregunta que queremos hacer hoy es, ¿quiénes eran estos hombres? ¿Eran reyes? ¿Eran magos? ¿De dónde venían? Y la verdad es de que sabemos muy poco de ellos, pero la tradición ya hasta les puso nombres. Melchor, Gaspar y Baltasar, pero la Biblia no menciona sus nombres. Y bueno, esa es otra nota importante que debemos de tomar, porque pues esta es la tradición nada más, Melchor, Gaspar y Baltasar, pero la Biblia no menciona nunca sus nombres. Y si no es bíblico, pues tenemos que ponerlo en duda. No quiere decir que no sea, sino solo lo que es inspirado por Dios, palabra por palabra, que es lo que está en la Biblia, es lo que podemos tomar como cierto. ¿Estamos de acuerdo? Ojalá y así sea. Pero bueno, los nombres no son importantes en este momento. Simple y sencillamente no están en la Biblia. ¿Por qué no vemos lo que sí nos dicen las Escrituras acerca de su historia, la cual se encuentra en el libro de Mateo? ¿Sí lo tienen? Abran sus Biblias al libro de Mateo, en el capítulo 2, versículo 1. Siempre es importante leer esta historia o estas historias, aunque ya no las sepamos. Es bueno recordarlas. Es bueno ver qué dicen por aquí y por allá, que se nos puede pasar. Y bueno, vamos a leerla. Mateo, en el capítulo 2, versículo 1, dice: Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes de Oriente. Palabra importante, como está escrito en el griego, ¿verdad? Unos sabios procedentes de Oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. O sea, fíjense, ya estaba indagando acerca de que él pensó que podía haber sido el Cristo. En Belén de Judea le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Fíjense, una profecía cientos de años antes de que naciera Jesús. Dice, pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Profecía escrita antes que viniera Jesús. Ahí nació. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo, vayan e infórmense bien de ese niño. Y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore.
Después de oír al rey, siguieron su camino los sabios, y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, nótese algo importante, a la casa ya no era donde estaba el pesebre, ya era una casa. Vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Unos regalos que vamos a ver en unos minutos increíbles. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate ahí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta, otra profecía: de Egipto llamaré a mi hijo. Otra profecía que solo Jesús cumple. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, o sea, se fueron por otro lado, se enfureció y mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, otra profecía. Se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación. Es Raquel, que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Imagínense lo que Herodes hizo. Pero la pregunta es, ¿quiénes eran estos hombres? Lo que sí sabemos es que eran sabios y que venían del oriente. Eso es lo que dice la Biblia. El término mago que se les dio del griego magoi, porque así se escribe, significa matemático, astrónomo, astrólogo, o sea, está relacionado con eso. En otras palabras, no eran magos en el sentido moderno que hoy conocemos de hacer magia. No era David Copperfield y no era Merlín. Eran hombres de nacimiento noble, educados, ricos e influyentes. Eran los filósofos de esos días, los consejeros de la realeza y también los entendidos en la sabiduría del Antiguo Oriente. Por eso eran sabios. Eran hombres preparados, inteligentes y también conocedores de las Escrituras. ¿Y cómo sabemos eso? Pues porque lo que dicen en el versículo 2, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? ¿Cómo hicieron esa pregunta? Y eso nos hace pensar que estos hombres que obviamente vivían fuera de Israel pudieron haber tenido descendencia judía, pudieron haber sido judíos, hijos de judíos, nietos de judíos. Y por eso también tenían el conocimiento del Antiguo Testamento, ya que muchos años antes del nacimiento de Jesús había una gran cantidad de judíos esparcidos por Babilonia y por Persia y por Egipto, o sea, por todo Oriente, debido a las guerras que tuvieron y que perdieron por desobedecer a Dios. ¿Se acuerdan? Esa es la historia. Muchas guerras las perdieron y se fueron por todos lados, algunos cautivos, y ahí nacieron sus hijos y sus nietos. Y entonces los hijos, los descendientes de esos cautivos, son los que probablemente no solo se integraron al país donde nacieron, pero no perdieron sus raíces. Como por ejemplo en México sabemos y tenemos muchos amigos judíos mexicanos. Se han integrado al país donde nacieron, pero siguen sin perder sus raíces, que saben de dónde son. Y es por eso que por su conocimiento en astronomía, también, que vieron una estrella levantarse para llevarlos al más increíble encuentro de sus vidas. Entonces, estas personas que vivían en otro lugar fuera de Israel,
vieron una estrella, leyeron el Antiguo Testamento, vieron las profecías y seguramente Dios intervino sobrenaturalmente para decirles, este es el bebé. ¿Cuántos eran? No lo sabemos tampoco. La tradición nos dice que eran 3, quizás por la cantidad de regalos que le llevaron. Le llevaron 3 regalos: oro, incienso y mirra. Entonces, pues la tradición creen que son 3, pero pudieron haber sido más, 2 o más. Lo que sí sabemos es que era plural, 2 o más. ¿Eran reyes? La gran mayoría de la gente no lo cree. Más bien, quizás eran de la nobleza, como dijimos, pero no reyes. ¿Quiénes eran esos hombres? Pues gente preparada y con dinero, porque imagínense cuánto les costó el viajecito, que se tardaron quizás meses en llegar. ¿Y por qué digo meses? Porque si leemos el versículo 7, que dice: luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Herodes los llama, les pregunta cuándo apareció esta estrella. Y Herodes mandó matar a todos los niños menores de 2 años para abajo en Belén. O sea, tuvo que pasar un tiempo. Acuérdense que los magos, como dijimos, los sabios no llegaron al pesebre. Jesús ya no era un recién nacido cuando llegaron a la casa. ¿Se acuerdan? Llegaron a la casa, no al pesebre. ¿Cuánto tiempo había pasado desde su nacimiento hasta que llegaron a verlo? No fueron 10 días, pero eso está bien. O sea, la tradición que tenemos es que 10 días después de la Navidad, 11 días, 12 días, es cuando se festeja. No creemos que hayan sido 10, 12 días, pero está bien festejar ese momento en donde se encontraron con Dios. Pero quizás fueron meses en donde salieron de donde vivían en sus camellos y obviamente se tardaron en llegar. ¿Quiénes eran? Como dijimos, hombres preparados, con dinero y con una pasión por Dios que muy pocos tenían o tienen hoy en día. ¿Y por qué? Porque no hay muchos que tengan la pasión que estos hombres tenían para dejar todo: familia, trabajo, comodidad y seguridad para ir a adorar al bebé. Dejaron todo estos hombres con tal de ir a hacer lo que en sus corazones Dios les había puesto. La pregunta para nosotros es: ¿tienen estos hombres algún parecido con nosotros? Si nos comparamos con el mundo entero. Porque en términos generales, si nos comparamos con aquellos que no tienen nada, claro que se comparan con nosotros, porque tenemos educación, tenemos riquezas a comparación de muchos en el mundo. Y bueno, en ese sentido, claro que se parecen a nosotros. Esos hombres pueden ser una buena analogía de lo que nosotros tenemos en términos generales: educación, riqueza, etcétera, etcétera. Pero la pregunta para nosotros es: ¿tenemos la pasión por Dios que ellos tenían? Y si no, ¿por qué no? ¿Porque no somos judíos, por ejemplo? Es que ellos eran judíos y pues estaban muy arraigados a las escrituras. Nosotros somos cristianos y deberíamos de estar igual o mejor. Entonces ese no es ningún pretexto. O porque la cultura nos ha enseñado a pensar abiertamente: es que todo se vale. No, hombre, no te preocupes. Sí, Dios es importante, pero no tan importante. Lo importante es vivir. Esos hombres vivían en una cultura politeísta y nunca dejaron de ver al único y verdadero Dios. Porque las riquezas, o sea, es otro pretexto, porque las riquezas y educación son un impedimento para acercarse a Dios, podemos decir. Es que hay que trabajar y hay que hacer todo esto y no hay tiempo para Dios. Esos hombres tenían muchas riquezas, estaban muy preparados y seguramente también estaban muy ocupados por su posición. Eran hombres de una posición importante y se tomaron el tiempo. La pregunta
como siempre, es para nosotros, porque por eso estamos aquí, para motivar, para empujarlos un poquito a tomar decisiones. Tenemos esa pasión. ¿Dejaríamos todo por hacer lo que Dios quisiera que hiciéramos? ¿Nos iríamos de viaje en camello 2 o 3 meses para lograr el propósito? O sea, imagínense, haríamos lo que fuera, gastaríamos nuestro dinero para hacerlo porque nadie les pagó el viaje. Eso solo lo hace la pasión por Dios. Esta es una de las grandes lecciones que tienen estos hombres sabios para nosotros, la gran pasión que tenían por Dios. Y si ellos lo hicieron, ¿por qué nosotros no? ¿Saben por qué? Porque nosotros no hemos decidido poner a Dios como número 1 en nuestras vidas. Esa es la respuesta. Y ellos sí. Y esa es la gran diferencia. Que cuando Dios es número 1, hacemos lo que sea por Él. Así me permiten hacer otra analogía. ¿Sabían que nosotros también tenemos una estrella en el horizonte? Una metáfora muy atrevida, pero tenemos una estrella en el horizonte. ¿Qué es? Es la Biblia, la palabra de Dios. La pregunta es, ¿quiénes la vamos a seguir? ¿Quiénes vamos a hacer el esfuerzo de meter los planes de Dios dentro de los nuestros? ¿Quiénes vamos a dedicar el tiempo para que esta estrella alumbre a muchos más? ¿Quiénes vamos a gastar nuestro dinero para que esto suceda? ¿No? Que Dios a veces nos dice, pues, den al ministerio y nosotros puede que no escuchemos, ¿verdad? Pero estos hombres gastaron su dinero con tal de hacer la voluntad de Dios. La respuesta es, solo los que tengan la pasión por Dios. ¿Quiénes vamos a dedicar el tiempo para que esta estrella alumbre a muchos más? Los que tengan pasión por Dios. Y esa se desarrolla, sí, empieza chiquita, pero créanme que con escuchar y estudiar, con interesarse, con saber que hay un Dios y que nos podemos ir a verlo mañana, ¿no? Si nos ponemos a pensar, ojalá y no. Esa pasión empieza a crecer. ¿Por qué lo digo? Porque nos pasó a nosotros. Yo no me interesaba por Dios en lo absoluto y ahora es una pasión la que se ha formado. Y eso es con el tiempo y poco a poco, pero claro que sucede. ¿Alguno aquí, ahí, tiene pasión por Dios? ¿Por qué lo pregunto? Porque se contagia la pasión, se contagia. Eso es lo que necesitamos en esta iglesia que son ustedes, un contagio. Inviten a sus amigos a ver esto y si no lo están viendo ahorita, invítenlos después. ¿Por qué? Porque estos señores, estos hombres sabios tienen una gran lección para nosotros, porque se parecen a nosotros en muchos sentidos. Hay un contagio pasional que se forma cuando uno tiene esa pasión. Quizás estos magos no eran 3, eran 30. ¿Cómo sabemos que no? Pero tuvo uno que haber iniciado la aventura y contagió a los demás con su entusiasmo. Uno inició esto, créanme, 1 o 2. Un día vi un video de un baile, ya se lo he contado a nuestra congregación porque es un video increíble en donde están jóvenes en un concierto y todos están escuchando la música y uno de ellos se para a bailar y su baile era pues no extravagante, pero no era nada tímido y se puso a bailar y todo el mundo se rió de él, pero él siguió bailando todo lo que duró la canción y cuando empezó otra siguió bailando y la gente se seguía riendo de él como el gran ridículo que estaba haciendo. Hasta que uno más se paró a bailar. Y cuando ellos dos estaban bailando, sí, la gente se seguía riendo de los dos, hasta que el tercero se paró a bailar. Y ahí ya las sonrisas de los demás se acabaron un poquito. Y después del tercero vino el cuarto y el quinto y el sexto y así se fueron parando todos hasta que los que se veían raros eran los que no estaban bailando. Uno puede contagiar a los demás, uno de ustedes. Uno puede contagiar a los demás a entusiasmarse por Dios.
¿Quién está entusiasmado? ¿Quién ha soñado lo que Dios ha soñado? Que muchos de los nuestros, los hispanos, lo conozcan. ¿Hemos soñado con eso? Y si no, ya es hora de soñar. Porque Dios se acerca el tiempo en donde vamos a regresar a Él. ¿Cómo se ve el mundo? Pues bastante feíto, ¿no lo creen? Aparte de la pandemia que ha sido horrible, el mundo está feíto, nada más vean por todos lados las diferencias, los pleitos, las envidias. ¿Y por qué? Porque en términos generales Dios no está presente. ¿Queremos un mejor mundo para nuestros hijos? Es hora de cambiar este mundo, uno por uno. Oren por uno, traigan a uno, tráiganlo, enséñenle a uno y cuando acaben con ese uno, vayan por otro. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso nos toca a todos, eso es lo que Dios nos ha pedido a todos, no nada más a los que nos dio el privilegio de poder hablar de Él y por Él, sino a todos. Vayan por uno, oren por uno, enséñenle a uno, tráiganlo a la iglesia, aquí los enseñamos. ¿Se acuerdan de Martin Luther King? Dijo, tengo un sueño. Que para todos un día haya libertad e igualdad. ¿Cuál es nuestro sueño? Que un día todos los que nos rodean sean libres, pero del pecado. Y la única manera de ser libres del pecado es a través de Jesús en la cruz y solo su sangre. Por eso Dios quiere que le digamos a todo el mundo. Porque nos quiere libres. Si estamos muy ocupados y no podemos hacer eso, entonces no nos quejemos de lo que vemos, porque vemos cosas feas por todos lados. Muertes en escuelas, abortos al por mayor, guerras por aquí y por allá, indiferencia de la gente, ¿no lo han visto? Cada vez es más indiferente la gente a lo que pasa. Pero en el horizonte hay una estrella. ¿Quién la quiere seguir? Esa es la pregunta. ¿Quién quiere seguir esa estrella? Los magos la siguieron y se encontraron con Dios. ¿Con quién creen que nos vamos a encontrar si la seguimos? Con Él. ¿Qué hicieron estos hombres cuando la estrella los llevó al bebé? En el versículo 11 dice, se postraron para adorarlo y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. ¡Wow! ¡Qué regalos! Pero los regalos nos describen totalmente quién era el bebé. ¿Por qué oro? Porque es el típico regalo que se le da a la realeza. Y como este evangelio es del de Mateo, y él lo escribió primordialmente para hacerle ver a los judíos que este Jesús, este bebé, era el rey prometido, descendiente de David. Este regalo corrobora quién era él. Si ellos le regalaron oro, ¿qué podríamos regalarle nosotros al rey? A veces nos pide que colaboremos para que los ministerios, no solo este, sino muchos otros, existan, porque son las noticias, las buenas nuevas para decirle al mundo que su Mesías ya vino. Y nosotros a veces no escuchamos, pero las bendiciones de Dios van a venir cuando nosotros también le regalemos a Él lo que Él se merece. No se lo estamos dando a ninguna iglesia, se lo estamos dando a Él. Nota aparte, ¿verdad? ¿Por qué incienso? El incienso era un aroma usado en el templo para adorar a Dios. Eso quiere decir que esos hombres reconocieron que este bebé, este rey, era Dios. Pero ¿cómo es posible que ellos pudieran reconocer su naturaleza divina? Pues solo chequen esto. En el libro de Isaías, capítulo 9, versículos 6 al 7, Isaías, que lo escribió cientos de años antes de Jesús, nos dio otra profecía. Y dice así, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía del mundo caerá sobre sus hombros, y se le dará estos nombres a este niño: admirable consejero, Dios fuerte. ¿Cómo a qué niño le dirían Dios? Padre eterno, ¿le suena? Príncipe de paz, y su soberanía y su paz no tendrá fin. Un niño
que iba a nacer y que se le iba a dar el reinado de Dios para siempre. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Y no solo esa escritura, sino muchas otras que estos hombres leyeron y que dijeron, este bebé no solo es rey, es Dios. Porque ellos leyeron las escrituras y no le habían puesto atención a un montón de rabís que no supieron interpretarlas, porque hay mucha gente, y lo digo con cuidado y con respeto, que no las han interpretado bien. Dios iba a venir al mundo y se les pasó. Ahora, si ellos lo alabaron con incienso, ¿cómo lo podríamos alabar nosotros? Con nuestras buenas obras, porque dice la Biblia que son una fragancia agradable para Dios. Nuestras buenas obras. Y el tercero, ¿por qué mirra? Fíjense nada más. Porque la mirra servía para embalsamar a los muertos. ¡Qué regalo!, ¿no? ¿Cómo llegaron con mirra? ¿Por qué le regalaron eso? Pues porque sabían que este bebé, este rey, que era Dios mismo, iba a venir a morir. Qué increíble, ¿no lo creen? ¿Y cómo sabían eso? Por el libro de Daniel, en donde hay una profecía también ahí, el capítulo 9, en donde dice que el Mesías que iba a venir iba a morir. Hasta la fecha se nos da, si hacemos un análisis, que un día lo vamos a traer, un análisis del día exacto en donde Jesús murió en la cruz. Profecías escritas cientos de años antes de que llegara Él. Por eso sabían. Estos hombres entendían bien las escrituras. Y le regalaron mirra porque sabían que este rey iba a venir a morir. Si ellos le regalaron mirra, ¿qué le podríamos regalar nosotros? Pues nuestro agradecimiento, ¿no lo creen? ¿Y de dónde viene el agradecimiento? De nuestro corazón. ¿Qué le podemos regalar a Jesús este año? Estamos empezando este año. Nuestro corazón. Nuestro corazón. Y cuando eso pase, nuestras buenas obras que emanan de ahí serán como una fragancia agradable para Él. Y cuando eso suceda, hasta nuestro dinero será fácil darle, porque nuestro tesoro no está aquí, no estará aquí, sino estará allá. Y cuando eso pase, nos vamos a topar con lo extraordinario. ¿Qué es lo que nos enseñan los tres reyes magos? Si los queremos llamar así. Que aunque para alguien que tenga educación, dinero y posición, encontrarse con Dios sea tan difícil como encontrar una aguja en un pajar, porque lo es, porque son obstáculos fuertes para poder encontrar a Dios, no es imposible, porque ellos fueron esas agujas y nosotros también. Fíjense nada más qué gran historia. Nosotros, los que hemos tenido la fortuna de podernos educar y hemos tenido algo de riquezas a comparación del mundo, somos afortunados sin duda alguna. Nosotros somos esas agujas en el pajar difíciles de encontrar, porque hemos reconocido que hay un Dios y que es este bebé. Pero hay muchas otras agujas en el pajar y que Dios quiere que las encontremos y que vayamos a buscarlas. Es por eso que estamos aquí en las redes sociales. No para hablar de mí, porque no tiene nada de importancia quién soy, para hablar de Él, porque hay muchas agujas en el pajar que pueden saber y aceptar con humildad y con valor que este bebé que vino hace 2000 años es el mismo Dios, el Rey que va a reinar sobre de la tierra y sobre del universo para siempre, y que vino a dar su vida para que pudiéramos entrar a su reino. Esa es la historia que los Reyes Magos nos cuentan solo con sus regalos.
Esa es la historia que contamos por todos lados de diferentes maneras, porque Dios tiene una manera sensacional de hacernos ver por todos lados quién es su Mesías. Y cada vez que escuchamos más, podemos llegar a la conclusión de que las Escrituras son la palabra de Dios porque nos enseñan tantos tesoros escondidos que si las leemos superficialmente no los vamos a ver nunca. Este es uno de esos tesoros que nos podemos llevar a casa, de que estos hombres sabios no les importó nada más que a ir a adorar y a darle su lugar a este bebé que nació hace 2000 años, y que nosotros también lo podemos hacer este año poniéndolo a Él en nuestras vidas primero. Es una decisión que todos podemos hacer y que podemos tomar hoy, empezando este año.